Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley de Boole-Mariotte, cuyo enunciado es el siguiente. Un gas ocupa 2,5 litros a una presión de 3,5 atmósferas. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio si se pasa a un recipiente de 5 litros? Ahora bien, como ya expliqué en videos anteriores, la ley de Boole es una ley de los gases que establece que la presión y el volumen de un gas tienen una relación inversa. Es decir, si el volumen aumenta, entonces la presión disminuye y viceversa, cuando la temperatura se mantiene constante. Ahora bien, dicho esto, vamos a proceder a colocar los datos del problema. Nos indican que se tiene un volumen V1 o volumen inicial que es igual a 2,5 litros. Además de ello, una presión P1, presión 1 o presión inicial, valga la redundancia, de 3,5 atmósferas. Además de ello, debemos de calcular la presión 2 y nos indican que se tiene un volumen B2 que es igual a 5 litros. La fórmula que vamos a emplear es la siguiente. P1 por B1 va a ser igual a P2 por B2. Se observa que debemos de despejar P2 despejando. P2 nos va a quedar P1 por B1 dividido entre B2. Muy bien. Se observa que se tiene la presión inicial o presión 1 o P1, volumen inicial B1 y volumen final B2. Lo que vamos a realizar es colocar sus valores directamente. Ahora, P1. P1 es igual a la presión inicial, que es 3,5 atmósferas, multiplicado por el volumen B1, que es 2,5 litros. Y todo esto dividido entre B2. B2 es el volumen 2, que es 5 litros. Litros se cancela con litros. Tenemos aquí P2 o la presión 2 va a ser igual. Multiplicamos y dividimos. Vamos a obtener un valor de 1,75 atmósferas. Nos indican en el enunciado del problema que cuál será la presión en milímetros de mercurio. Lo que debemos realizar es la conversión de unidades. Ahora bien, realizando la conversión de unidades, vamos a obtener que una atmósfera equivalen a 760 milímetros de mercurio. 1,75 atmósferas. ¿Cuántos milímetros de mercurio son? Entonces se tiene, despejando X, 1,75 atmósferas multiplica con 760 milímetros de mercurio, 1,75 atmósferas por 760 milímetros de mercurio dividido entre una atmósfera. Atmósfera se cancela con atmósfera y esto va a ser igual a 1330 milímetros de mercurio. Ahora bien, inicialmente se tiene un volumen B1 que es igual a 2,5 litros. Una presión inicial P1
igual a 3,5 atmósferas. Volumen B2, que es igual a 5 litros. Y la presión P2 es igual, vamos a colocar por acá, de esta manera, 1,75 atmósferas o 1330 milímetros de mercurio. La presión P2 en atmósfera o en milímetros de mercurio es lo mismo. Lo que cambian son las unidades. Aquí tenemos atmósfera y acá milímetros de mercurio. Se observa en la imagen que cuando teníamos una presión de 3,5 atmósferas, el volumen era menor. Cuando colocamos el gas en un recipiente mayor, el volumen aumentó y la presión disminuyó. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, déjame tu like y suscríbete al canal.